Buenas tardes, mi nombre es Oriana González y en conjunto con mi grupo, que está conformado por María San Miguel, Sindri Rivera, Cindy Plasencia, Heidi Tejeda, Wemi Peralta, José Brache y David Fabián, le vamos a estar presentando en nuestra exposición acerca de la toxicología clínica. Muy bien, estos son algunos de los contenidos que vamos a estar trabajando. Entre esto está el tratamiento de urgencia del paciente intoxicado, la intoxicación por paracetamol, hierro, alcoholes, monóxido de carbono, cianuro, plomo, insecticidas y algunos de sus antídotos. Muy buenos días, yo soy Cedric Rivera y voy a estar hablándoles sobre el tratamiento de urgencia del paciente intoxicado. Bien, antes de empezar me gustaría aclarar de que el principal principio en el manejo del paciente intoxicado es tratar al paciente y no en sí a la sustancia. Para esto se valora las vías respiratorias, la respiración y la circulación y se atiende antes que nada algún otro efecto tóxico que este puede afectar de vida inmediata al paciente. Alguno de los ejemplos puede ser como aumento o disminución de la perfusión arterial, frecuencia cardíaca o las respiraciones, temperatura corporal o cualquier otro peligro. Entonces, ¿qué pasa? Las alteraciones ácido-básicas y electrolíticas, las concentraciones sanguíneas de paracetamol y salicíticas y los resultados de estos estudios son que son de detección farmacológicos son apropiados, que pueden valorarse en lo que se obtienen los resultados en sí del laboratorio. También luego de administrar oxígeno para obtener acceso intravenoso, IV, se coloca a un paciente con un monitor cardíaco y el paciente intoxicado, ya que tiene un estado mental alterado, se le debe considerar lo que es suministrar lo que es un cóctel de coma. ¿Qué es el cóctel de coma? Vendría siendo lo que es el coma inducido. Entonces, este cóctel de coma consiste en dextrosa IV y para poder tratar lo que es la hipoglucemia y una posible causa toxicológica del estado mental alterado. También se le puede suministrar naloxona para tratar cualquier posible toxicidad por opioides o clonidina y tiamina para la encefalopatía de Wernicke inducida por etanol. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre los pasos para tratamiento de urgencia en un paciente intoxicado. Primero comenzaremos con el que es el de la descontaminación y este básicamente es cuando una vez que se estabiliza el paciente puede pasar lo que es la descontaminación. Esto puede incluir que ya sea enjuagar los ojos con solución salina o agua tibia, ya sea un pH neutro para exposiciones oculares. También funciona enjuagar la piel para exposiciones dérmicas o descontaminación gastrointestinal, que esto vendría siendo lo que es un lavado gástrico, carbón activado o irrigación total del intestino. El tratamiento debe administrarse de preferencia en el lapso de 1 hora de la ingestión. Varias sustancias no se absorben con carbón activado. Algunos de los ejemplos vendría siendo, vamos a decir, el plomo o el hierro, el litio o el potasio. Lo que limita, es todo lo que hace, que limite el uso de carbón activado a menos que se haya ingerido con otros productos al mismo tiempo. Bien, continuando con los pasos, tenemos a lo que es la hemodiálisis, que esto vendría siendo la eliminación de algunos medicamentos, toxinas que pueden incrementarse mediante hemodiálisis, si se cumple con ciertas propiedades con una baja unión a proteínas. También está lo que es el volumen de distribución reducido, bajo peso molecular e hidroversibilidad de la toxina. Algunos ejemplos que se pueden hablar sobre este medicamento o sustancia que pueden eliminarse con hemodiálisis vendría siendo lo que es el etanol, fenorbinatol, litio y así. Segundo, tenemos lo que es la alcanización urinaria, que como sabemos la alcanización de la orina favorece la eliminación de salizatos o fenorbital. El aumento del pH urinario con bicarbonato de sodio por IV transforma el fármaco en una forma ionizada que previene la reabsorción con la que la atrapa en la orina, para así poder excretarlo en el riñón. El objetivo del pH urinario es de 7.5 a 8, en tanto se asegura que el pH sérico no exceda 7.55. Y por último, tenemos lo que es al carbón activado en dosis múltiples.
Como había dicho anteriormente, el carbono activado intensifica la eliminación en ciertos fármacos, como el fenobarbital, carbamazepina y así. Este es extremadamente poroso y por eso tiene una área de superficie amplia que crea que un gradiente a través de la luz intestinal. Algunos son los medicamentos que atraviesan de áreas de concentración, ya sea elevada o a baja concentración, lo que promueve que el medicamento absorbido cruce de regreso al intestino para ser absorbido por el carbono activado. Además, este bloquea la reabsorción de medicamentos que pasan por la recirculación enterohepática, ya sea como vamos a decir la fenitoína. Así, al absorber la sustancia al carbono activado, debe haber ruidos intestinales antes de cada dosis para así poder prevenir una obstrucción. Y ya, eso fue todo. Buenos días, mi nombre es Heidi Tejeda y yo voy a estar hablándoles sobre la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y que también es altamente tóxico, que podemos encontrar principalmente en la combustión incompleta de combustibles fósiles como el gas natural, la gasolina, el petróleo, la madera y también en dispositivos como los automóviles. La intoxicación por monóxido de carbono es un evento grave que ocurre cuando una persona inhala este gas incoloro en altas cantidades. El mecanismo de intoxicación que tiene el monóxido de carbono básicamente empieza luego de su inhalación. Cuando ocurre la inhalación, el monóxido de carbono se une rápidamente a la hemoglobina para producir lo que es la carboxihemoglobina. Es bueno destacar, como podemos ver en esta tabla, que la afinidad de unión del monóxido de carbono con hemoglobina es muchísimo mayor que la que tiene el oxígeno, específicamente de 230 a 270 veces mayor que la del oxígeno. En consecuencia a esto, incluso cuando nos encontramos en concentraciones bajas de monóxido de carbono, este puede producir concentraciones significativamente altas de la carboxihemoglobina. También el monóxido de carbono unido aumenta la afinidad de hemoglobina por oxígeno en los sitios de unión a oxígeno. Esta unión de alta afinidad de oxígeno impide que la hemoglobina, vamos a decir, descargue este oxígeno en los tejidos, lo que reduce adicionalmente el suministro del oxígeno en los tejidos y que puede llegar a una hipoxia severa. Uno de los principales signos que pueden presentar un paciente es que cuando esta sangre altamente oxigenada está en presencia del cuerpo, se puede producir piel que se caracteriza por ser rojo cereza. La toxicidad por monóxido de carbono no solo ocurre por inhalación de este gas, sino que también puede ocurrir después de inhalar o ingestir o comer el cloruro de metileno, que se encuentra en los removedores de pintura principalmente. Una vez que el cuerpo absorbe el cloruro de metileno, este se metaboliza a monóxido de carbono a través de la vía hepática del citocromo P450 y así podemos obtener una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, los síntomas que puede presentar un paciente que tiene una intoxicación por monóxido de carbono pueden variar desde leves a graves y pueden incluir dolores de cabeza, mareos, debilidad, confusión, también presentan náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Aparte de la piel en rojo cereza, que se caracteriza mucho por esta intoxicación. También ya cuando se vuelve más grave la intoxicación pueden perder la conciencia y presentar dolores en el pecho. La intoxicación por monóxido de carbono se diagnostica mediante la medición de los niveles de CO2 en la sangre a través de un análisis de sangre arterial o mediante la utilización de oximetría de pulso. Ya hablando sobre el tratamiento, el manejo de un paciente intoxicado con monóxido de carbono incluye retirarlo sin demora de la fuente de monóxido de carbono y la administración inmediata de oxígeno al 100% con una mascarilla sin reinhalación o también se puede dar por sonda endotraqueal. Ya en casos muy extremos, cuando el paciente ya ha tenido mucha exposición al monóxido de carbono, es necesario ingresarlo en una cámara hiperbárica que proporciona oxígeno a presiones más altas y acelera la eliminación de este monóxido de carbono. Ahora yo voy a estar hablándoles sobre la intoxicación por cianuro.
Bueno, el cianuro es un químico que se encuentra en varias formas, conocido también como el cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, y también otra forma que es el cianuro de sodio, que estas son las más comunes. El cianuro se puede utilizar en diversas industrias como la metalurgia, la producción de químicos y la fotografía, y también una cosa muy importante es que el cianuro es uno de los combustibles que se producen durante los incendios caseros. La toxicidad por la ingestión o la exposición a altas cantidades de cianuro ocurre principalmente por la inactivación de una enzima llamada la oxidasa del citocromo o citocromo A3. Esta enzima nos ayuda a las mitocondrias a lo que viene siendo el proceso de respiración celular. Entonces, si hay una inhibición de la enzima, hay una falla en la respiración celular de las mitocondrias, lo que impide que las células utilicen el oxígeno y se elimine la producción de ATP. Esta falta de oxígeno, este error en la enzima oxidasa del citocromo conduce a una rápida y severa falta de oxígeno en los tejidos y órganos. Por lo tanto, incluso aunque nosotros tengamos presencia de una pequeña cantidad de oxígeno, los tejidos con una alta demanda de oxígeno, como el cerebro y el corazón, se ven afectados de forma adversa. La muerte en este tipo de intoxicaciones puede ocurrir en poco tiempo debido a que, como dije, se detiene la fosforilación oxidativa y la producción de adenosin trifosfato o ATP. Los pacientes con este tipo de intoxicación presentan dificultad para respirar, confusión, mareo, debilidad, convulsiones, y también puede haber pérdida de conocimiento y una coloración anormal de la piel. La piel se ve como con una coloración rosa brillante o cereza. Ya hablándoles sobre los antídotos, el antídoto principal y el que se usa actualmente es la hidroxicobalamina, también conocida como vitamina B12A. Esta se administra por vía intravenosa y se une al cianuro para producir cianocobalamina, que es la vitamina B12, y esta no presenta los efectos adversos de hipotensión o producción de metahemoglobina que se ven con los antídotos antiguos, que son los que también vemos aquí en el PPT. El equipo más antiguo para antídotos de cianuro consiste en el nitrito de sodio, que forma cianometahemoglobina, y el tiosulfato de sodio para acelerar la producción de tiocianato, que es mucho menos tóxico que el cianuro y se puede excretar por la orina sin demora. Para evitar que la capacidad transportadora de oxígeno se vuelva demasiado baja en pacientes con inhalación de humo o toxicidad por cianuro, también se induce la metahemoglobina con nitrito de sodio, pero esta debe evitarse a menos que la concentración de carboxihemoglobina sea menor del 10%. Mi nombre es María San Miguel y les voy a estar hablando sobre las diferentes intoxicaciones por alcoholes, siendo las primeras el metanol y el etilenglicol. Básicamente el metanol se puede encontrar como combustible para aviones y también frecuentemente como líquido para parabrisas, mientras que el etilenglicol por lo general se utiliza como anticongelante para radiadores. Estos son alcoholes primarios, pero técnicamente ellos no son tóxicos como tal. Lo que se vuelve tóxico es el compuesto que se genera a través de la metabolización de los alcoholes, que para el metanol y el etilenglicol son el ácido fórmico para el metanol, y para el etilenglicol son los ácidos glicólicos, glioxílicos y el ácido oxálico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente hace daño en el cuerpo. Esto puede causar daño renal, convulsiones, coma, acidosis metabólica, ceguera. También puede producir una insuficiencia renal, hipercalcemia y una insuficiencia cardíaca. También cabe recalcar que el metanol por lo general se encuentra en alcoholes adulterados que se venden en la calle, por lo cual es muy peligroso tomar un alcohol que uno considere que es
etanol, que es el alcohol que por lo general consumimos, cuyas procedencias no sabemos. Si se les rompió el sello o lo que sea, lo mejor sería no consumirlo y comprar otro, porque no se sabe si tiene metanol, porque no ha pasado por el proceso de comprobación que deben pasar los alcoholes para poder ser vendidos de manera comercial. Pero básicamente, ya que el problema son los metabolitos que se crean del metanol y el etilenglicol, pues obviamente la solución sería no dejar que se creen estos componentes. Para esto se le da fomepizol, que inhibe esta creación de los alcoholes que nosotros estamos hablando. Esto lo podemos ver en el gráfico que les enseño aquí. Y básicamente ahí podemos ver que el fomepizol inhibe la alcohol deshidrogenasa, que es el primer paso hacia los compuestos, los metabolitos que son tóxicos. Alternativamente, si no se encuentra fomepizol o no se tiene a mano, mejor dicho, se puede utilizar etanol, porque es una sustancia que, aunque sí puede ser tóxica, es tóxica a un menor grado, y ya que es de la misma familia, o sea, es un alcohol también, pues básicamente compite con el metanol y el etilenglicol por los espacios en las enzimas de alcohol deshidrogenasa, y pues básicamente evita que se formen estos compuestos tan aceleradamente. También adicionalmente, por lo general, se puede utilizar hemodiálisis para poder quitar estos ácidos que ya se formaron del cuerpo. Y también se pueden dar algunos cofactores del metabolismo que producen metabolitos no tóxicos, como el folato, en el caso del metanol, y en el caso del etilenglicol se puede dar diamina y piridoxina. Entonces, continuamos con el isopropanol, que básicamente es alcohol para frotar. Este es el alcohol que usamos para cualquier para desinfectar, etcétera. También se puede llamar como alcohol isopropílico. Y básicamente es un alcohol secundario, por lo cual solamente puede llegar a ser metabolizado hasta acetona a través del alcohol deshidrogenasa. Entonces, la acetona no es un compuesto que puede crear acidemia, o sea que es menos grave la intoxicación que por las intoxicaciones de metanol o etilenglicol, pero sí es un depresor del sistema nervioso central, es más intoxicante, o sea, un depresor 2 veces más fuerte, más o menos, que el etanol. O sea, que obviamente hay que tener a la persona bajo observación, y también puede ser un irritante gastrointestinal, pero como tal no tiene un antídoto y no tiene un tratamiento en específico, sino que se le da un tratamiento de soporte donde se acompaña al paciente hasta el momento de su mejoría, y se le da apoyo a los síntomas que presenta la persona. No necesariamente se trata la enfermedad. Y eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Muy bien, entonces mi nombre es Oriana González y les voy a hablar sobre la intoxicación por paracetamol. La intoxicación por paracetamol, primero hay que aclarar que es el paracetamol. El paracetamol es un medicamento que yo les dejé por aquí abajo la estructura por si se quieren guiar, y se utiliza normalmente como un analgésico y un antipirético. Se metaboliza a nivel del hígado, por lo cual vamos a ver que en la intoxicación por paracetamol, que se da cuando se consumen al menos 7.5 gramos al día en un adulto, su intoxicación se va a dar a nivel del hígado, debido a que ahí es donde se metaboliza. Cuando existe un exceso de paracetamol, el cuerpo lo que hace es que crea un metabolito tóxico que se llama N-acetil benzatoína,
y este es mejor conocido también como NAPQI. ¿Qué pasa? Que este también se inactiva por el glutatión, pero cuando desaparecen las reservas de glutatión debido a la inactivación de NAPQI, entonces se empieza a acumular el NAPQI. Y lo que sucede entonces es que esto empieza a ocasionar una oxidación a nivel hepático, lo que lleva a la necrosis de los hepatocitos. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que van a presentar estos pacientes? Estos pacientes en un principio van a presentar algunos síntomas que son inespecíficos, como lo son las náuseas, el vómito, están pálidos, están letárgicos, o hay algunos pacientes que pueden llegar a ser asintomáticos en las primeras 24 horas después de la ingestión. Otros pacientes pueden presentar dolor en el cuadrante superior derecho, pueden presentar agrandamiento y sensibilidad hepática, y también si se les hace un hemograma se puede ver que las enzimas hepáticas se van a encontrar afectadas. Si este paciente no desarrolla síntomas y no desarrolla ningún tipo de mecanismo que te ayude a identificar que tiene una disfunción hepática aguda, entonces normalmente se van a recuperar a las 2 semanas posteriores a la ingestión. Y también les puede ocurrir una insuficiencia renal aguda que ocurre aproximadamente en el 50% de los pacientes. Entonces, ¿qué haríamos si se nos presenta un paciente que tuvo una intoxicación por paracetamol? Entonces, lo primero que hay que ver es cuándo esta persona ingirió el paracetamol. Si lo ingirió hace 4 horas o menos, entonces se le puede suministrar carbón activado para que ayude para que ayude a que no se absorba todo ese paracetamol. También se deben medir los niveles de acetaminofén para ver cuándo ocurrió y para ver qué tal está la absorción de este acetaminofén. Si se absorbió demasiado y es necesario otorgar al paciente un antídoto, entonces se puede utilizar la N-acetilcisteína, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente. El N-acetilcisteína debe ser administrado de 2 a 4 horas después de la ingestión. También se tienen que reponer las reservas de glutatión del hígado, porque como hablamos anteriormente, normalmente se agota cuando hay una intoxicación por paracetamol. Hay algunas otras consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto a estos pacientes. Se deben tener en cuenta los pacientes que tuvieron un trasplante de hígado o que estén en tratamiento para insuficiencia hepática. Entonces, caso clínico. Una mujer de 27 años de edad se presenta a la sala de urgencias 6 horas después de que se informa que ha ingerido 20 tabletas de paracetamol de 500 miligramos. Se obtiene sangre para las concentraciones de paracetamol, pero deben enviarse a otro laboratorio y no se tendrán los resultados de vuelta sino hasta dentro de 6 horas. ¿Cuál de las siguientes es el paso más apropiado en el manejo de este paciente? A. Administrar una dosis de carbón activado. B. Empezar tratamiento empírico con N-acetilcisteína. C. Esperar a que los resultados de las concentraciones y entonces decidir qué hacer. D. Obtener un nivel de NAPQI. Entonces, como dijimos anteriormente, lo más importante es la opción correcta, como ven en la diapositiva, es la B, ya que si sacamos el cálculo 500 miligramos, 20 tabletas, el paciente consumió más de la dosis mínima tóxica, entonces debemos comenzar el tratamiento con N-acetilcisteína, ya que el carbón activado puede ser un poco inefectivo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la intoxicación por hierro. Entonces, el hierro, voy a leer aquí una pequeña definición como para tener una idea, es un elemento químico utilizado a menudo como complemento en pediatría y atención prenatal y en el tratamiento para la anemia, porque sabemos que la hemoglobina tiene hierro, entonces es muy importante para el cuerpo. De acuerdo, entonces, ¿por qué sería tóxico una gran ingesta de hierro? Porque causa la muerte celular. ¿Por qué? Porque aumenta la formación de radicales libres, también aumenta la peroxidación lipídica y interrumpe la fosforilación oxidativa y la función mitocondrial. Entonces, la intoxicación por hierro la podemos clasificar en 2 grandes grupos, en la intoxicación aguda y en la intoxicación crónica. La intoxicación aguda vamos a verla más que todo en los bebés, ya que estos consumen pastillas que contienen hierro pensando que son caramelos o algo así, entonces vamos a ver que es muy común en pediatría. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas de la intoxicación aguda por hierro? Vamos a tener una gastroenteritis, inicialmente va a ser hemorrágica y puede llegar a tener síntomas de shock por hipovolemia, también puede tener dolor abdominal, vómitos, va a provocar heces de color oscuro, insuficiencia renal y hepática,
también pérdida de conocimiento y una depresión respiratoria. Va a llevar también a la cicatrización gastrointestinal y la formación de estenosis y la obstrucción intestinal. El diagnóstico de la intoxicación aguda por hierro se hace a través de una acidosis metabólica con brecha aniónica o a través de una radiografía abdominal donde se vean pues las pastillas que consumió el bebé. El manejo es bastante sencillo y se parece mucho al de la intoxicación crónica por hierro y es a través de la quedación con un medicamento que se llama deferoxamina o deferoxasix. Y también en ocasiones, si no ha llegado hasta el intestino, se puede utilizar la opción en los bebés de un lavado gástrico. Muy bien, entonces ahora hablando en la intoxicación crónica por hierro, vamos a mencionar entonces que es más común en pacientes con hemocromatosis, ya sea primaria, que es la hereditaria, o secundaria, que va a depender si es un paciente falsémico o con talasemia. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas de este paciente? Este paciente va a tener hepatomegalia, cirrosis, diabetes mellitus, hiperpigmentación cutánea, hipogonadismo, disfunción eréctil, dolor articular, miocardiopatía, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva. Y las pruebas diagnósticas que se le van a hacer a estos pacientes van a ser las de las enzimas hepáticas, donde se supone que vamos a ver un aumento. Y si se le hace alguna otra prueba, pues va a ser para entonces diagnosticar si tiene alguna enfermedad subyacente como talasemia o falsemia. Y el manejo, en caso de que el paciente no sea anémico, va a ser una flebotomía. Y si el paciente es anémico, o por cualquier otra razón, uno de los principales vías de tratamiento va a ser una quelación, al igual que en la intoxicación aguda, con deferoxamida o deferacirox. Buenas, mi nombre es Cindy Plasencia y ahora yo voy a hablar sobre la intoxicación por plomo. Primero debemos saber que el plomo es un elemento químico que está representado en la tabla periódica como el símbolo Pb y tiene número atómico 82. Es un metal pesado de color grisáceo, maleable y un poco reactivo. El plomo ha sido utilizado por los seres humanos durante milenios debido a su maleabilidad, resistencia de corrosión y baja reactividad química. Se ha empleado en una amplia gama de aplicaciones desde tuberías, soldaduras hasta pinturas, combustibles y baterías, entre otras industrias y comercios. Sin embargo, el plomo es tóxico para los seres humanos y otros organismos cuando se ingiere o inhala en cantidades significativas. La exposición prolongada o excesiva al plomo puede causar envenenamiento por plomo, lo que puede conducir a problemas graves de salud, específicamente en niños pequeños. Los efectos de envenenamiento por plomo incluyen daño cerebral, problemas de desarrollo, daños en los riñones y glóbulos rojos, una disminución de glóbulos rojos, entre otros efectos adversos a la salud, que yo estaré desarrollando más adelante. La intoxicación por plomo, que también es conocida como saturnismo, se produce cuando el plomo se acumula en el cuerpo a niveles tóxicos. Esta acumulación puede ocurrir a través de la ingestión, o sea, por alimentos, la inhalación, absorción cutánea prolongada de cantidades significativas de plomo. Una vez el plomo entra al cuerpo, tiende a acumularse en los huesos, los tejidos blandos y la sangre. Se almacena en el cuerpo durante largos periodos y puede liberarse lentamente, contribuyendo así a problemas de salud a largo plazo, especialmente si la exposición es continua y repetitiva. Algunos de los síntomas que puede causar la intoxicación por plomo está dolor abdominal, fatiga y debilidad, cambios neurológicos que están en las dificultades cognitivas, irritabilidad, problemas de memorias y concentración. También problemas de desarrollo de los niños, que por ahí viene lo que es de retraso en el desarrollo, comportamiento hiperactivo, dificultades de aprendizaje, también saludos de cabeza y mareos, problemas renales en pocas ocasiones. También la intoxicación crónica por plomo en los niños puede producir trastornos intelectual, convulsiones, comportamientos agresivos, retraso en el desarrollo y anemia, ya que el plomo puede interferir con la producción de glóbulos rojos y puede causar la anemia, lo que puede resultar como fatiga y pérdida de apetito. También, como diagnósticos, están las pruebas de sangre,
la prueba de plomo en sangre. Esta es la prueba más común para detectar la presencia de plomo en el organismo. Se toma una muestra de sangre y se analiza para determinar la concentración del plomo. Los niveles superiores a 5 microgramos por decilitro se consideran elevados y pueden requerir seguimiento o un tratamiento. También otra prueba puede ser la prueba específica en orina. A veces realizan pruebas de orina para medir los niveles de plomo o los metabolitos del plomo. Estos pueden ayudar a evaluar la exposición reciente al plomo y pueden ser útiles en situaciones específicas. También una radiografía de hueso. En algunos casos se puede realizar una radiografía de hueso para evaluar la cantidad de plomo que se almacena en el cuerpo. Como dije anteriormente, se almacena en los huesos, en tejidos, etc. Y esta acumulación puede ser visible en radiografías. También se hace un examen clínico y antecedentes médicos. El examen puede realizar un diagnóstico detallado o preguntas sobre antecedentes de cómo está, o sea, su día a día, si está expuesto mucho el plomo, lo que es su entorno laboral o lo que hace en su día a día. Es importante destacar que incluso en ausencia de síntomas evidentes se puede realizar pruebas de detención de plomo en niños pequeños, especialmente en aquellos que viven detrás de áreas de alto riesgo o tienen antecedentes de exposición muy frecuente al plomo. La intoxicación por plomo se diagnostica según los síntomas y análisis de sangre para medir el nivel de plomo. Es preciso realizar análisis de sangre frecuentes en los adultos cuyo trabajo consista con mucha exposición al plomo, porque hay veces que no tienen los síntomas, pero si tu entorno laboral consiste en estar presente con inhalar plomo, puede ser que tengas niveles altos de plomo. Ahora, hablando sobre el tratamiento, primero se debe tener la exposición al plomo. A veces se requiere lo que es un lavado intestinal o solo terapias con quelantes o de quelación y componentes minerales. El tratamiento consiste en detener la exposición al plomo y eliminar el que se ha quedado en el cuerpo. Si una radiografía abdominal muestra partículas de plomo, se administra una solución especial de glicol de polietileno vía oral o a través de una sonda gástrica para lavar lo que es todo el plomo del estómago o intestino. Una técnica denominada irrigación intestinal total. El plomo se elimina del organismo mediante también administración de fármacos que se unen al mismo, que se llaman tratamientos quelantes. También esto lo que hace que este pase por la orina y se elimine. Todos los fármacos que eliminan plomo actúan lentamente y pueden producir graves efectos secundarios. Ahora, uno de los fármacos que más se utilizan en intoxicación por plomo está el sucímero o ácido dimercaptosuccínico, que es un fármaco utilizado en las terapias de quelantes o de quelación. En las personas con una intoxicación por plomo leve reciben sucímero por vía oral. Las personas con intoxicación por plomo más grave reciben tratamientos hospitalarios e inyecciones de fármacos quelantes. Aquí está lo que es el dimercaprol y el edato disódico cálcico. También el mismo sucímero se administra por vía de inyección. Puesto que los fármacos quelantes también pueden eliminar del organismo minerales beneficiosos como es el zinc, el cobre y el hierro, y también suelen administrar suplementos de estos minerales, porque como lo baja. Lo que hacen estos fármacos en el cuerpo es que los agentes quelantes utilizados en estos tratamientos para intoxicación por plomo tienen la capacidad de unirse al plomo en el cuerpo y formar compuestos que son más solubles en agua. Esta unión lo que permite que el plomo sea eliminado del organismo a través de la orina, facilitando su excreción. También ayuda a reducir los niveles de plomo en sangre y disminuir la carga de plomo en todo el cuerpo. Muy buenas, mi nombre es David Fabián, matrícula 210710 y hoy estoy aquí para hablar sobre los insecticidas de organofosfato y carbamato.
Bueno, básicamente estos insecticidas lo que hacen es que ejercen una toxicidad a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa con acumulación subsecuente de acetilcolina en exceso, lo que produce luego unos efectos nicotínicos muscarínicos. También tenemos lo que son los carbamatos, que estos se unen a lo que viene siendo, se unen, perdón, de forma irreversible a la acetilcolinesterasa, en tanto, en tanto que los organofosfatos pasan por un proceso de envejecimiento para finalmente inactivar de forma irreversible la enzima. Estos agentes lo que hacen es que sus nervios organofosforados, como el sarín, soman y el tabún, tienen el mismo mecanismo de acción, pero el proceso de envejecimiento es mucho más rápido comparado con los insecticidas. También tenemos lo que es la atropina, que esto es un antagonista del receptor muscarínico, y la pralidoxina, perdón, la pralidomi- pralidocima, perdón, es una ozima para reactivar la colinesterasa, que esto lo que hace es que deben administrarse por vía intravenosa o intramuscular para tratar los efectos muscarínicos y nicotínicos respectivamente. Bueno, ahora tenemos lo que son los síntomas. Básicamente, cada síntoma en cada paciente va a ser diferente, obviamente, ya que esto va a depender mucho de la exposición que hayan tenido del compuesto, ya sea por un insecticida de carbamatos o de órganos fosforados. Bueno, para hacerlo un poco breve, eh, estas intoxicaciones, ya sea por órganos fosforados o por carbamatos, se dividen en dos, que son las inmediatas, perdón, y las avanzadas o graves. Básicamente, en los síntomas inmediatos van de lo mismo ambas, lo único que en la intoxicación por carbamato se verán las pupilas contraídas, o sea que tendrá una miosis. Esto no se verá en un paciente con intoxicación con órganos fosforados. Y en las partes de los síntomas avanzados o graves, aquí varía un poco. En el área del órgano fosforado tendremos la confusión mental, debilidad muscular, pérdida del conocimiento, convulsiones y concentraciones musculares involuntarias. Y del lado del carbamato tendremos debilidad muscular, visión borrosa, confusión mental, mareos y dolor de cabeza, pérdidas del conocimiento, entre otras. Bien, primeramente les voy a hablar sobre los antídotos. Le voy a dar una breve introducción. Los antídotos son sustancias utilizadas en la toxicología para tratar envenenamientos o cualquier tipo de sobredosis. Son específicos para ciertos tipos de toxinas y actúan mediante diferentes mecanismos para contrarrestar sus efectos. Bien, ahora le voy a hablar un poco más acerca del fármaco y su antídoto per se. Bien, les voy a hablar sobre el antídoto y la sustancia tóxica y el antídoto. Primeramente tenemos el paracetamol, que es un medicamento ampliamente utilizado para tratar el dolor y reducir la fiebre. Este va a actuar reduciendo la producción de prostaglandinas en el cerebro, y estas son sustancias químicas que van a promover la inflamación, el dolor y la fiebre. El antídoto, como pueden ver en el gráfico, es la N-acetilcisteína, que va a actuar reponiendo los niveles de glutatión, un antioxidante que se agota durante la metabolización del paracetamol en altas dosis. Bien, luego tenemos los agentes anticolinérgicos y antihistamínicos. Estas son una clase de fármacos que bloquean la acción del neurotransmisor acetilcolina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico también. Este bloqueo tiene una amplia gama de efectos fisiológicos y se utiliza en el tratamiento de diversas condiciones médicas. El antídoto de esto es la
fisostigmina, que es un inhibidor de la colinesterasa que va a aumentar los niveles de acetilcolina, contrarrestando los efectos anticolinérgicos. También tenemos las benzodiazepinas, que lo hemos dado previamente. Estos son un grupo de fármacos que van a actuar como sedantes y se utilizan en varias condiciones psiquiátricas y neurológicas. El antídoto de este es el flumazenil, que es un agonista de los receptores de benzodiazepinas, que puede revertir la sedación y también la depresión respiratoria causada por sobredosis de benzodiazepinas. También tenemos el monóxido de carbono. El antídoto de este es simplemente oxígeno al 100%, preferiblemente administrado en una cámara hiperbárica, que aumenta la presión de oxígeno en la sangre y ayuda a desplazar rápidamente el monóxido de carbono en la hemoglobina. Bien, por último, tenemos el cianuro, que es un compuesto químico altamente tóxico, como saben, y puede ser fatal si se ingiere o inhala o se absorbe a través de la piel. Los antídotos, hay diversos antídotos. Está el kit de cianuro, que incluye nitrato de amilo, tiosulfato de sodio y nitrito de sodio. Estos agentes actúan convirtiendo el cianuro en tiosinato menos tóxico y mejorando la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Bien, ahora para pasar a la segunda parte, vamos a comenzar por el dabigatran, un anticoagulante. Es un medicamento que pertenece a una clase de inhibidores directos de la trombina. Se utiliza principalmente para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en pacientes con ciertas afecciones cardíacas o después de diversos procesos quirúrgicos específicos. El antídoto para este sería el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente al dabigatran, neutralizando su efecto anticoagulante. Bien, seguimos con los digitálicos, que este es un grupo de medicamentos que se deriva de una planta. Estos medicamentos se utiliza para tratar afecciones cardíacas, y los dos digitálicos más conocidos son la digoxina y la digitoxina. El antídoto de este es el anticuerpo antidigoxina. Este se une a la digoxina y reduce su biodisponibilidad y sus efectos tóxicos. Bien, luego seguimos con la heparina, que este también es un medicamento anticoagulante y ayuda a prevenir también la formación de los coágulos sanguíneos. Se utiliza comúnmente en el tratamiento y la prevención de trastornos tromboembólicos, y su antídoto es el sulfato de protamina, que va a neutralizar la actividad anticoagulante de la heparina. Cada uno de estos antídotos debe ser administrado bajo la supervisión médica, obviamente, y tienen que ser bien administrados. También tenemos el ácido fluorhídrico, que es una solución de fluoruro de hidrógeno en agua. Es conocido por ser un ácido extremadamente corrosivo y muy peligroso. El antídoto de este es el gluconato de calcio. Se usa tanto en forma tópica como intravenosa para neutralizar los iones de fluoruro y prevenir las quemaduras y la hipocalcemia sistémica. Bien, también tenemos el hierro. Como fármaco se utiliza para tratar y prevenir la deficiencia de hierro. Su antídoto es la desferrioxamina, quela el hierro y ayuda a su excreción. Bien, también tenemos a la isoniazida, y su antídoto es la piridoxina. Este va a inducir una deficiencia de piridoxina, por lo que su administración es esencial en la sobredosis. La isoniazida
va a inducir la deficiencia de pirodoxina. Bien. También tenemos al plomo, que como conocemos no se utiliza en medicamentos, sin embargo existen precauciones, presencia de trozos de plomo que pueden llegar a causar. El antídoto de este es el ácido etildiaminotretacélico, que es un quelante que se utiliza en casos de envenenamiento, como dije, lo del plomo, y envenenamiento agudo y crónico. También otro antídoto está el succinero, que es un agente quelante oral utilizada, pero en las intoxicaciones menos graves. Bien, le voy a hablar ahora del metanol. El metanol es un compuesto químico tóxico y esta no tiene ningún tipo de operación en la medicina humana. El metanol simplemente es muy peligroso y muy tóxico y puede llegar a causar graves daños a la salud. El antídoto de este es el fomepizol, que va a inhibir la enzima de alcohol deshidrogenasa, evitando la formación de metabolitos tóxicos. Una alternativa al fomepizol, si no se puede dar, es el etanol, que también es un inhibidor competitivo del alcohol deshidrogenasa. Bien, seguimos con la metahemoglobinemia, que es una condición en la que hay una cantidad anormal alta de metahemoglobina en la sangre. El antídoto de este va a ser el azul de metileno, que va a facilitar la reducción de la metahemoglobina o la hemoglobina. Los opioides son una clase de fármacos conocidos por su efecto analgésico. Se utilizan para aliviar el dolor moderado a severo. Estos medicamentos saben que actúan en el sistema nervioso central, y el antídoto de este es la naloxona, que es un antagonista de los receptores opioides y puede revertir rápidamente la depresión respiratoria y los otros efectos de los opioides. Bien, luego tenemos los fosfatos, que es usado en el tratamiento de miastenia gravis. El antídoto es la atropina, que va a aliviar los sistemas muscarínicos de la intoxicación por organofosfatos, y la pradiloxima, que se va a reactivar la enzima acetilcolinesterasa, que ha sido inhibida por los organofosfatos. Por último, tenemos la warfarina, que es un medicamento anticoagulante y va a prevenir la formación de coágulos, cualquier tipo de peligro como ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares. El antídoto de este simplemente es la vitamina K, ya que este va a revertir el efecto anticoagulante de la warfarina. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nosotros sacamos toda nuestra información, completamente toda, de Lippincott y de páginas médicas como ambos.